amigos, hermanos, familia, porque ustedes son mi familia, porque en el amor de Dios y en esta Navidad somos una familia. Hay algunos países que utilizan medios que vale la pena imitarlos. Entre los vecinos se dan regalos, pues predominante dulces, diferentes cosas como un recuerdo de la Navidad. Se reúnen para festejarla. Es el tiempo también, en este tiempo hay un sinnúmero de películas dramatizadas y demás que tienen que ver con la Navidad, que presentan gratis por televisión. Porque es un tiempo y ahora mucho más auge, más importancia, y esperamos que todos nosotros juntos valoremos. El centro de la Navidad no es lo que muchos acostumbran a hacerlo a la ebriedad y a veces termina llevando a cabo hechos que lo único que hace es afectar la familia por delitos que se cometen, que después de pasada la ebriedad reflexiona y dice, ¿por qué lo hice? Pero ya es tarde, no hay manera de dar paso atrás. Y algunos de ellos, por navidades que pasaron, están pagando algunas condenas. Y otros tuvieron que perderse. Pero ese no es el propósito es disfrutar de la salvación, disfrutar de la vida eterna. Y Cristo nació para romper los problemas que de por sí se han dado en nuestros días de pandemia y desfiles, porque Jesús nació para romper el problema racial, ese problema. Y para continuar y seguir, vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento y continuamos con el pensamiento, el sentimiento de que nos olvidamos del fin y simplemente de aquel que nació en un pesebre, que se arma, se arregla y se gasta tiempo y toda la familia participa. Pero para lograrlo hay que ir a buscar todos esos elementos, como los que tengo acá que me están rodeando, que ya les teníamos, pero les he traído otras navidades. Entonces se buscan todos los elementos, todas las figuras para colocarlas en un pesebre y así festejar la Navidad. Hay cantos, igual que sucediera cuando ya fue concebido Jesús por María, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Ana, su pariente, también esperaba a quien aparejaría todo el camino, y también tiene que ver con la familia, de la unidad de la familia para recibir al Señor. Elizabeth, la que decían la estéril, pero Dios le concibió ser la madre de Juan el Bautista. Hay un sinnúmero de hechos que se dan inolvidables. Y ahora vamos a tratar sobre ese tema, pero vamos a pedir al Señor nos ayude para entender su obra. ¿Y para qué nació Jesús? No nació para sí, nació para usted y para mí. Y para responder la exigencia de la justicia divina de Dios. Padre, estamos en tu presencia, disfrutando de la vida. Hoy se nos concedió un día más de vida, porque tú eres quien nos libró de ir al hoyo. Y nos ha guardado de esta pandemia, de no ser afectado por ese virus. Así que gracias te damos por estar juntos todavía, la familia, cuando hay familias que ya un miembro, 2 o 3 se han ido. Y entre ellos muchas veces existe un adiós, pero cuando Cristo está en nosotros no existe ese adiós, sino hasta luego. Porque a través de su preciosa sangre
que nos limpia de todos nuestros pecados, nos da la condición de estar con Dios por los siglos de los siglos, como su familia, mucho más de lo que usted y yo podemos imaginar. Hay que gustarlo, y para gustarlo hay que ser fieles hasta la muerte, como muchos también, disfrutando de esta salvación, han muerto, pero están con Cristo para siempre. Así que vamos a ver la continuidad de lo que dijera un anciano que menciona hace años. Este anciano era un profesor y habló de la virginidad de Cristo, que él creía. Otros se burlaron. Y entonces uno de ellos dice: suponga usted que una mujer entrara a un hospital aquí cerca hoy, si ella diera a luz un hijo varón y dijera que ella es virgen, ¿le creería? El profesor anciano se rascó la barba y se quedó en silencio, pensativo por un momento. Luego respondió: no, probablemente no lo creería. Sin embargo, si ese hijo varón llegara a ser un hombre adulto, ¿pero qué? Porque es interesante ver que después vino la presentación de Jesús. El tiempo era más corto, pero fue presentado a Dios en cumplimiento y circuncidado también como hombre, circuncidado. No es que nació como la luz pasa un cristal, no, rompió matriz, nació como usted y yo nacimos. Quizá no hubo los problemas porque estaban los dos solos allí, pero nació igual que usted y yo nacimos, rompimos matriz al nacer. Y es lo que se dio. Y dice la escritura, o la escritura no, sino siguiendo con lo del anciano, dice: y si pudiera abrir los ojos de los ciegos, y si pudiera hacer que los cojos caminaran, y si pudiera limpiar a los leprosos, y si pudiera levantar a los muertos, y si llamara a un pequeño grupo de hombres le siguieran, cambiar radicalmente la vida de ellos, y si muriera como un criminal condenado, pero resucitara de los muertos, y si cambiara el curso de la historia del mundo, y si después de 2000 años una tercera parte de la población de la tierra lo llamara Salvador y Señor, y si todas esas personas declararan que tienen la certeza de que tienen su presencia, vida dentro de sus corazones, entonces yo creo que escucharía otra vez esa historia de esa mujer, que Cristo nació de una virgen. Y ahora veamos cómo se dan las cosas de lo que Cristo vino a hacer. Nació para romper esos problemas raciales. ¿Cuántas situaciones se han dado en diversos países y especialmente en los Estados Unidos por ese problema? Y no solo, sino que la Escritura nos muestra de la mujer sirofenisa, que llegó para pedirle a Jesús la sanidad de su hija. Y Jesús le dice: primero el pan hay que darlo a la familia, porque el pan es para la familia. En otras palabras, como dice la Escritura, a lo suyo vino, a los suyos, como judío, en el cumplimiento de la palabra del Señor. Ellos esperaban el Mesías y Él es el Mesías. A lo suyo vino, pero no lo recibieron. Entonces la mujer, en medio de la situación, le dice: sí, Señor, yo sé que es así. ¿Por qué? Porque había el problema racial, de que a los gentiles
se les daba el decirles son como perros. Pero ella utiliza esa circunstancia y dice, Señor, pero los perrillos comen de las boronas que caen debajo de la mesa. Pues, no he hallado tanta fe en Israel. Vete, tu hija es sana, es libre, queda en libertad de aquello que domina su vida. Y no solo eso, los judíos desechaban los samaritanos y preferían dar una enorme vuelta para llegar a Jerusalén. Pero Jesús, estando allí, llega una mujer al pozo. El Señor le pide agua. 5 maridos has tenido y aún el que tiene no es tu marido. Y entra en esa, rompiendo el hielo, compartiendo con ella. Tú eres judío y ¿por qué me pide de beber? ¿Y con qué va a sacar el agua? Es que el agua que yo tengo es la que da vida eterna. Si bebiera de ella nunca más volverá a tener sed. Creyó y fue y compartió a los suyos. Le invitaron a Jesús, le escucharon y después de escucharlo le dice, gracias mujer, pero ahora le oímos a él. Qué bendición tan grande, y no solo la revelación, le dice, porque los adoradores aquí, estos de Jacob, el pozo y demás, y dice, no, viene el momento que los verdaderos adoradores adorarán a Dios, porque Dios es espíritu, y a tales adoradores buscará que le adoren. Entonces, si es necesario adorarle y que Él nos busque, porque era el propósito, ese acercamiento del Señor a nosotros. Quiero ilustrar en el tiempo de la esclavitud, de la negritud, un lugar, una plaza como lo hacían para venderlos. Y se acercó un hombre mono, una persona que podía distinguirse entre los demás. Y cuando lo estaban ofreciendo, él levantó su mano para decir, yo lo compro. Y el hombre desde allí mencionó, yo no me voy con usted, yo no seré tu esclavo. Y quien le estaba comprando dijo, yo te estoy comprando, no para que sea mi esclavo, sino para que seas libre. Y él dijo, no, yo quiero ser tu esclavo, yo quiero estar contigo. No, yo te he comprado para que seas libre. Dice la Escritura en la obra de Cristo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres de todo en lo que nos hemos apropiado y enredado nuestra vida con la iniquidad, con un buen número de personas en este tiempo haciendo mal uso de la Navidad, porque no han entendido y comprendido como yo lo hiciera también. Pero después de que Cristo me hizo libre, destruyó todo aquello de lo que yo me había apropiado y muchos hechos cometidos por el pecado, porque trataba de gobernar mi vida. Muchas veces dije, no vuelvo a hacer esto en cuanto a la ebriedad, pero tan pronto tenía plata volví y lo hacía. Y no me quedaba ni siquiera para un fresco al día siguiente. Y volvía y pensaba, pero en sí no podía, y entre más me movía para ser libre, más me hundía en el fango del pecado y de la maldad. Una forma progresiva, iba profundizando en la ciencia del pecado. Pero Cristo salió a mi encuentro y me libertó, me hizo libre para servirle, no por obligación, sino por amor. Yo le amo a Él y le sirvo, no porque le amé primero, sino porque Él me amó primero. De la misma manera,
le ha amado a usted y a su familia, igual que ha hecho con la mía. Y en esta Navidad podemos entender y comprender y celebrar en gratitud, en agradecimiento, por amarnos tanto, Dios, porque Jesús nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Se dio a sí mismo por usted y por mí, no importando lo que tendría que enfrentar, pero nació para morir por su familia y por mi familia, con el fin de que estemos con Él para siempre. El Señor les bendiga. Que esta Navidad sea una Navidad inolvidable, no por el regalo que se recibe, porque los regalos que se reciben terminan, acaban, se envejecen, se ponen feos, son desechados. Pero cuando nosotros recibimos el regalo de Dios, permanece para siempre. Y nunca, nada ni nadie nos puede separar. Y tomo ese texto que dice el Señor: lo que está en mi mano, nadie lo arrebatará. Yo le invito, junto con su familia, mi familia, cada una de las familias conectadas en este día, quedémonos en la mano de Cristo, porque de ahí nadie nos arrebatará. Y disfrutemos de la libertad de Cristo, adorándole, ensalzándole y dispuestos para servirle conforme a su voluntad y su propósito para el cual nos permitió nacer. Él nació para morir por usted y por mí. Y usted y yo hemos nacido de nuevo también. Primer nacimiento natural y el segundo nacimiento espiritual, para servirle conforme su propósito. El Señor les bendiga. Un abrazo de Navidad.